Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Bueno, que vamos a comenzar de forma inmediata, puesto que las noticias son muchas y además muy variadas. Y os recuerdo, para los que aún no os habéis dado cuenta, en el caso de que un informe pues tenga más de un tema o haya un tema principal que comentamos al principio y volvemos sobre el mismo más bien hacia el final o pues hacia la mitad del vídeo, dejo en la descripción prácticamente siempre, ¿no? Cuando esto sucede, unos códigos de tiempo para que podáis ir saltando de tema en tema, y creo que en este capítulo también va a tocar hacerlo. En primer lugar, por supuesto, tenemos ya los resultados de la cumbre de los BRICS, tenemos los más visibles y también los habrá que muy probablemente sean los más importantes, que aún pues vayan a de alguna forma ir apareciendo poco a poco, y quizás veremos algún resultado de carácter sumamente fundamental, pero de repente florecer dentro de unos meses, porque por supuesto lo que tenemos ahora de forma pública es la declaración de Kazán que han hecho los países que han participado en dicha cumbre, que por cierto se celebraba en dicha ciudad de la Federación de Rusia, en Kazán. Para no pararnos demasiado aquí, por un lado, de fondo estáis viendo esas imágenes de lo aislado que está Vladimir Putin en particular y el país que preside, es decir, la Federación de Rusia en términos generales. Ahí están colocándose esos diferentes líderes a nivel mundial. Y bueno, pues en cuanto a los factores económicos y también los factores de cuánta población, por ejemplo, ¿no? Está representada por los BRICS y cuánta por el G7, pues eso ya el asunto se vuelve absolutamente cristalino. Las declaraciones en sí las vais a poder encontrar en mi canal de Telegram. Os recuerdo Liusibaya o @Liusibaya todo junto, como el resto de mis redes sociales. Y mientras tanto vamos a ir avanzando sobre lo que ha estado ocurriendo estos días en el frente ucraniano. Por un lado, ya hicimos un informe dedicado de una manera además bastante extensa a estos últimos ataques masivos de la Federación de Rusia que se están realizando contra la infraestructura portuaria, sobre todo de las localidades de Odessa y Nikolaev, y ciertamente ahí Rusia de alguna forma ha dado un paso más allá, porque se entiende que a día de hoy Ucrania lo que intenta es recibir tanto armamento como pueda para mejorar su postura de cara a unas futuras negociaciones, y Rusia, por lo tanto, tiene que conseguir todo lo contrario. Y si antes era uno de los objetivos intocables, ahora se está tocando, y de qué manera. Y en este sentido tenemos una noticia que tiene que ver ya no solo con estos últimos ataques, el último de los cuales, además, el realizado esta misma noche, pues básicamente ha sido tan fuerte que la explosión se ha visto desde prácticamente todos y cada uno de los puntos de la localidad. Estamos hablando, os recuerdo, de Odessa. Tenemos en cuenta que estos son ataques con misiles Iskander, que son muy caros, de modo que se trata de ataques absolutamente estratégicos, es decir, pues no es que Rusia de repente haya decidido atacar una, yo qué sé deciros, pequeña aglomeración de soldados ucranianos, ni siquiera eso ya forma parte de objetivos realmente serios. En términos generales, armamento occidental, drones, sobre todo de carácter marítimo, barcos supuestamente comerciales, pero que se utilizan no solo para transporte de armamento, sino también para lanzar estos drones, sirven como de bases, por así decirlo, ¿no? Desde las cuales se atacan por parte de Ucrania objetivos de la Federación de Rusia en el Mar Negro. Y después tenemos un grupo aún más importante de objetivos que son, por supuesto, aglomeraciones de soldados de la OTAN barra instructores de la OTAN barra mercenarios extranjeros barra personal cualificado, que para Ucrania supone una tremenda diferencia, y que además en este caso se trata muy en particular de soldados británicos. Este no es el primer ataque que se realice en este sentido, que
en su mayoría, pues por supuesto, están haciendo de instructores, están ayudándole a Ucrania en todo tipo de asuntos militares, están participando en los combates, pero también hay un grupo de ellos, pues que no es que sea demasiado extenso, pero es sumamente fundamental, que lo que hacen es ya no tanto entrenar a soldados ucranianos, sino entrenar a terroristas que posteriormente realizan o llevan a cabo, ¿no?, sus ataques en el territorio de la Federación de Rusia, y aquí hablamos tanto de la península de Crimea como del resto del país, es decir, ese territorio, ¿no?, histórico anterior a todas las adhesiones, comenzando por el año 2014, pues que en estos últimos años efectivamente se han llevado a cabo. Y en este sentido, fijaos qué curiosa es la vida, que pues cuando Rusia realiza algún ataque de este calado, de hecho, hechos que vamos a comentar ahora a continuación muy probablemente tengan que ver con uno de los ataques que se realizó la semana pasada, o si no la semana anterior, muy probablemente tenga que ver precisamente con la región de Odessa, porque es de donde más información hemos recibido en cuanto a la eliminación de estos mercenarios extranjeros, de modo que, pues ahí va la noticia de un medio occidental: un veterano británico que entrenaba a soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania murió, oh sorpresa, en circunstancias misteriosas durante el ejercicio de entrenamiento en Reino Unido. De esto nos informa el medio occidental Daily Mail. Chris Hill, de 35 años, que en su momento luchó en Afganistán contra los talibanes como parte de una unidad de élite del ejército británico, se ofreció como voluntario para entrenar a soldados ucranianos, pero qué sorpresa, de entrenar a soldados ucranianos pasó a fallecer en circunstancias absolutamente extrañas e inexplicables el miércoles de la semana pasada, supuestamente, esa es la fecha oficial que se da, durante un ejercicio de entrenamiento con munición real en las montañas de Gales. Esto me recuerda, y muy probablemente os recuerde a vosotros también, aquellos múltiples casos cuando pues soldados de la OTAN, porque aquí estamos hablando de un militar británico, no es un mercenario cualquiera, y además entiendo que bastante alto rango, o sea, quiero decir, si no fue de alto rango, al menos seguro ocupaba un puesto bastante importante, que de repente pues aparecen, que sí, pues escalando una montaña y cayéndose de la misma, completamente en solitario, que sí realizando algún tipo de maniobra extrañísima con su helicóptero privado. Bueno, pues en fin, no hace falta que os explique cómo suceden estas cosas, de modo que muy probablemente esos misiles Iskander, que repito, son tremendamente caros, de modo que no sirven, Rusia no los va a utilizar así como así para atacar objetivos que no tengan importancia, también vuelen en el sentido de eliminar cada vez más efectivos, y como en este caso particular de la OTAN, y posteriormente también seguro que ahí entran otro tipo de mercenarios extranjeros en términos generales. Esto en cuanto al asunto internacional, ¿no?, referente al conflicto ucraniano, pero también tenemos noticias de lo que está ocurriendo a día de hoy en el frente ucraniano, donde aquí vais a comenzar a partir de ahora ya a ver imágenes. Rusia ya ha reportado, bueno, las fuentes rusas, mejor dicho, porque el Ministerio de Defensa ya sabemos que tarda un par de días hasta ya chequearlo todo de forma definitiva, pero ya se ha colocado la bandera de la Federación de Rusia en la localidad de Silidova, donde pues estos últimos días hemos estado reportando que se estaba formando un gran caldero del cual probablemente no hayan podido salir esas formaciones ucranianas, puesto que solo quedaba una carretera, una especie de carretera de vida, o bueno, también la denominan camino vital, que transcurría
hacia Pakrovsk, que es una de las localidades siguientes que Rusia va a tener que tomar. Se encuentra a más o menos unos 20 kilómetros, lo cual, teniendo en cuenta los últimos avances, no es que sea tanto. Estamos hablando de que en algunos lugares del frente ucraniano, Rusia en estos últimos días ha avanzado unos 12 kilómetros cuadrados en un sitio, 5 kilómetros en profundidad del frente, como por ocurrido particularmente en el frente de Donetsk, está ocurriendo pues tanto en Silidova, que ya la localidad ha caído y a día de hoy está controlada por las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, pero algo parecido ha ocurrido también en la localidad de Ismailovka, que es la que está además bastante cercana a la siguiente localidad importante del frente de Ugledar, que es la localidad de Kurajava. Tras la caída de Ugledar, hablábamos de que este sería muy probablemente el siguiente punto muy importante en cuanto a la estrategia militar ucraniana y en cuanto a la logística, sobre todo. De modo que lo que estamos viendo sobre el mapa a día de hoy y muy probablemente pues los días siguientes reportaremos sobre esto con aún mayor detenimiento porque tiene muchísima importancia en todos los sentidos. Las tropas rusas están avanzando, lo hacen sin piedad y ya hasta los medios occidentales comienzan ya no solo a aceptar estos pasos, ¿no?, hacia la liberación total de la República Popular de Donetsk, en este caso, o estos avances, mejor dicho, de la Federación de Rusia sobre la totalidad del frente ucraniano. También a esto se le añaden los últimos avances en la región de Kursk, que por su parte los medios occidentales también ya están comenzando a aceptar y de los cuales se está comenzando a hablar de forma cada vez más abierta. Es decir, se vuelve absolutamente obvio que, pues, aunque se acerquen las elecciones estadounidenses, Ucrania no es que tenga demasiada escapatoria si lo sumamos al tema que hemos estado comentando al inicio de este informe, ¿no?, de estos ataques masivos que se realizan contra objetivos estratégicos y en este caso están eliminando en cada vez mayores cantidades ese arsenal de la OTAN que se está enviando a Ucrania y también a esos especialistas que ayudan a las Fuerzas Armadas de dicho país a manejarlo, pues muy probablemente en cuestión de un par de meses veamos avances aún más significativos por parte de Rusia y en todo caso tenemos que estar muy pendientes de lo que ocurra en esas elecciones presidenciales de Estados Unidos, puesto que, bueno, si gana Kamala Harris dudo mucho que cambie demasiado, si gana Donald Trump en ciertos términos tampoco, puesto que la doctrina militar y, bueno, se podría decir que la política exterior en su totalidad estadounidense es la que es y no tiene precisamente por amiga, ¿no?, a la Federación de Rusia, pero por otro lado ya tenemos muchas promesas electorales en relación a este conflicto y además, como habéis podido comprobar y comprobaremos también en un futuro muy, muy cercano, en aún mayor medida, a Ucrania le está yendo cada vez peor, de modo que a Occidente de alguna forma también, de modo que, valga la redundancia, alguna salida van a tener que buscarle a este asunto.